Hola, 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 muy buenas noches. Buenas noches a quienes anden por aquí por el ciberespacio navegando. Saludo con mucho cariño a la gente y ahí están comenzando, ya se están comenzando a conectar. Gracias, buenas noches, bendecidas y bendecidos. Son las 8 de la noche de este miércoles 1 de julio del año 2020 y es un gusto, una alegría muy grande saludarles. Gracias por tomar tiempo para conectarse. Gracias mi querida Normita Villarreal por estar siempre ahí al pie del cañón, lista para apoyarnos y para replicar lo que estamos haciendo. Saludo a la gente linda, a esos 12 dispositivos electrónicos que ya están conectados a esta hora de la noche. Estamos en esa época del año en el que si vemos el reloj dice que son las 8 de la noche, pero si vemos la ventana parece que son las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Pero son las 8 de la noche y por eso muy buenas noches. Querida Silvia Costa, buenas noches Silvia, bienvenida a la transmisión. La tía Ceci, qué alegría me da saludarla, mi querida Ceci, mi querida tía Ceci Ramos, un abrazo cariñoso, bendiciones. Gracias por conectarse. Mi querida Rebequita Loera, mi amada Cuchita, mi sobrina preciosa, te saludo con mucho cariño, corazón. Gracias por conectarte a la transmisión. Y bueno, aprecio mucho que estén enviando saludos y veo que el sistema me indica que hay 16 dispositivos conectados a la transmisión, pero tengo algunos saludos y pues agradezco mucho la deferencia. Mi querido Dani Hernández, saludo cariñoso para ti, para la familia, si está Gavita por ahí, si está Pablo, si está Axel, un abrazo con mucho cariño para ustedes, gracias por conectarse. Saludos mi querida Arelita, mi querida Areli, otra también de mis sobrinas, por parte de mi esposa, que se agrega a la transmisión y me alegra mucho. Está creciendo el número de las personas que se están agregando a la transmisión. Ya el sistema me dice que somos 30. Y aquí me saluda también la licenciada Marta Carrizales y me dice que ahí está mi amada Mari, ahí con ella, Olguita y Marta. Bueno, abrazo cariñoso para Olguita, para Martita y un beso amoroso para mi reina, para mi muñeca, que están ahí reunidas, pero están tomando tiempo para conectarse a la transmisión. Excelente. Patti Velázquez, gracias por conectarte, Patti, bienvenida. Laurita Chavarría, un abrazo cariñoso, Laurita, gracias por conectarte. Aide Sánchez, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Normalmente los miércoles inicio como es una enseñanza. Normalmente no saludo, sino que comienzo la enseñanza, pero hoy quiero hacerlo un poquito distinto, un poquito diferente. Quiero tomarme unos minutos para darles la bienvenida y agradecerles el que estén ahí al pendiente de lo que transmitimos. Saludos mi querida Herminia Charles, un abrazo cariñoso. Marta de Olivares, saludos para ti, para Ociel, para Rebeca, para Fernanda, para Shalom, para toda la familia. Mi querida Marta, gracias por tomar tiempo para conectarte a la transmisión de esta media semana. Ustedes saben, la mayoría de la gente, bueno, déjenme ver, ¿no? Todos los que están saludándome, por lo menos, tal vez entre las demás personas que están conectadas, haya personas que no forman parte de la familia Trasciende, pero todos los que hasta este momento me están saludando, pues forman parte de la familia Trasciende y para mí es motivo de gozo y de alegría poderles saludar como su pastor, como alguien que Dios ha levantado para ayudarlos, para pastorearlos, para conducirlos en el crecimiento del conocimiento de la vida del Hijo de Dios. Y eso es motivo de gran gozo y gran alegría. Abrazo también para ustedes, mi querida Marta. María Cristina Espericueta, Laurita Luján, todas estas personas. Mire, acaba de llegar mi amigo el hermano Ernesto Chapa.
es el primero que me saluda, que no forma parte de la familia Trasciende, pero que formamos parte de la familia de Dios. Obviamente no hay que ser parte de la familia Trasciende para ser familia de Dios, eso lo entendemos, ¿verdad? Pero para mí es motivo de gran gozo y gran alegría que hoy miércoles se conecten a esta transmisión la familia Trasciende. ¿Por qué? Porque normalmente, en condiciones normales, nos estaríamos reuniendo en las instalaciones y estaríamos desarrollando nuestra actividad de media semana, nuestra enseñanza, nuestro estudio bíblico, y por eso me emociona mucho, pero por supuesto que le doy la más cordial bienvenida a toda la gente que, formando parte de la familia de Dios, nos está acompañando, como es el caso de Liliana Amador. Saludo cariñoso, Liliana. Mi querida Mercy, mi querida Dara Mercy Flores, saludo cariñoso, gracias por conectarte, princesa. Leti Torres, saludo cariñoso, Leti. Alberto Contreras, abrazo cariñoso, Alberto. Un gusto grande haberles visto a ti y a tu esposa Linda en la reunión del domingo pasado, la primera reunión presencial desde el 18 de marzo. Fue un gusto poderles ver y tenerles ahí en la casa. Susana Benzor, saludos hasta Chihuahua, Chihuahua. Porque yo he estado pensando, querida Susana, que tú estabas en Ciudad Victoria. No sé si estoy correcto, que ahí te conocí, o estoy totalmente equivocado y somos paisanos, porque has de saber que yo soy originario de la capital de Chihuahua, Chihuahua, y me da un gusto enorme saludarte, y si estaba equivocado, ya creo que ya varias veces te he saludado diciéndote saludos hasta Ciudad Victoria, y resulta que, bueno, me saludas desde Chihuahua. No sé si ahorita andas en Chihuahua o tú estás radicando en Chihuahua, pero te saludo con un gran gusto, querida Susana, y a todas las personas que están detrás de los 37 dispositivos electrónicos que se conectan esta noche, pues un abrazo muy cariñoso. Princesita Cax, bienvenida. Juan Manuel Rodríguez Hernández, bueno, en realidad es María de los Ángeles, me está aclarando que está en la computadora de Juan Manuel, pero ahí está deseándonos bendiciones. Gracias, gracias querida Ángela, como decimos. Me alegra mucho que te conectes. Gracias por conectarte. Ok, sí, también Normita está saludando a Alberto. Muy bien, Susana Benzor, tienes razón, nos conocimos en Piedras Negras. Me imagino que ahora estás radicando en Chihuahua, tal vez así sea. Me alegra mucho, Susana, de saludarte. Luisita Cervantes, bienvenida, mija. Bienvenida a la transmisión. Gracias por conectarte. Familia preciosa, el día de hoy, en este miércoles maravilloso de estudio bíblico, quiero comenzar una serie de estudios. Quiero compartir con ustedes una serie de estudios que donde quiero hablarles y quiero compartirles sobre el tema de la oración. Algunos de ustedes me estuvieron acompañando esta mañana, hoy en la mañana, en la transmisión de Tiempo con Dios, el devocional que estoy transmitiendo a las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Por cierto, si no te has conectado, si no has hecho ese esfuerzo, te aseguro que vale la pena acompañarnos, porque estamos aprendiendo mucho acerca de la oración. Y lo que quiero, a partir de este miércoles y durante varios miércoles, quiero estar compartiendo con ustedes lo que acerca de la oración yo he aprendido a través de los años. He procurado a través de los años de vida como un creyente, ustedes también, los que me han acompañado, los que me acompañan cotidianamente a las transmisiones de oración, saben que este año, el pasado 10 de junio, completé 38 años de ser un hijo de Dios, de haber nacido de nuevo. Y pues en esos 38 años yo he procurado, no estoy diciendo esto con presunción, por favor no me vayan a malinterpretar, yo he procurado ser una persona que ha practicado la oración. Y a través de los años he aprendido algunas cosas, las he aplicado a mi vida, y en esta contingencia surgió la idea. Recuerdo que fue Pepe Franco, parte de mi equipo de líderes en Trasciende, que un día me mandó un mensaje y me dijo: pastor,
debería de transmitir un tiempo devocional en las mañanas. Al principio les confieso que me pareció no la mejor idea, porque creo que la oración tiene algo de intimidad. Creo que la oración bien entendida en realidad es un tiempo a solas con Dios. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que esta circunstancia particularmente sería propicia para poder compartir con la gente que quisiera acompañarme lo que yo he aprendido acerca de la oración, pero no lo he transmitido como lecciones de oración o como enseñanzas de oración, sino en la práctica, directamente en la oración. Orando es que hemos venido aprendiendo. Bien, quiero que me permitan, a partir de hoy, este miércoles 1 de julio, me permitan compartirles durante varios miércoles, si así ustedes lo quieren, si me acompañan, poder compartir con ustedes algunas cosas que he aprendido en lo que voy a llamar la escuela de la oración. Si me permiten ponerle un título a la serie de mensajes sobre la oración, le voy a titular Lecciones de la escuela de oración. ¿Ok? Lecciones de la escuela de oración. Así lo voy a titular esta serie de enseñanzas, y quiero pedirles y recomendarles de una manera respetuosa, sin una gota de jactancia o de arrogancia, que me acompañen a esta serie de mensajes donde quiero compartir lo que en el tema de la oración yo he aprendido, porque creo que hay mucho que aprender, hay mucho que aplicar, y creo que esto va a enriquecer nuestra de la vida que se nos ha impartido en Cristo, pero también nuestro entendimiento de lo que es la comunión con Dios. Una cosa que todo hijo de Dios, toda hija de Dios debe saber es que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para venir a la comunión con el Padre, a la comunión con el Hijo y a la comunión con el Espíritu Santo. Sí, hemos sido llamados a eso, a tener comunión con Dios, a tener una común unión. Y creo que eso es algo que muchas veces, por diversas razones, no se nos enseña, no se nos capacita, y a veces crecemos con un entendimiento corto respecto a esta área vital de la vida de un creyente. Por eso me ha parecido bien, mis queridas amigas, mis queridos amigos, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, gente de la congregación que pastoreo, me ha parecido bien ordenar mis ideas y tratar de transmitírselas en esta serie de enseñanzas que he titulado Lecciones de la Escuela de Oración. Y quiero comenzar el día de hoy esta serie de mensajes con una instrucción muy básica. Aquellos de ustedes que me acompañan con frecuencia a la oración de las mañanas, en este primer estudio, varias cosas que yo menciono cotidianamente en mi tiempo de oración. Claro, algunas otras las van a entender ahora que las estructure como parte de un estudio formal sobre la oración. Entonces quiero que me permitan comenzar esta serie de enseñanzas y que de este modo yo pueda compartirles a ustedes lo que acerca de la oración yo he aprendido. Antes de comenzar, permítanme saludar a Maribel Sánchez, a mi querida amada Lupita Espinosa, a Cristi Ponce, muy bien, me dice Cristi, saludos de Jacob García. Un abrazo para el joven Jacob. Mi amado Jorge Carlos Loera, gracias por conectarte. María Dolores Hernández, saludos, feliz noche, bendiciones también para ti. Bueno, comencemos. Voy a omitir ya los saluditos. Al final del estudio vuelvo para saludar a los que me alcance el tiempo, y quiero comenzar esta primera enseñanza acerca de las lecciones de la escuela de oración con una enseñanza sencilla, pero sé que es poderosa y nos va a ser de mucha utilidad. Titulo a este primer mensaje, a esta primera enseñanza dentro de la serie Lecciones de la Escuela de Oración, Enséñanos a orar.
Este es el tema del día de hoy. Enséñanos a orar. Le he titulado así a la enseñanza de hoy porque uno de los pasajes que hace muchos años inspiró mi vida para interesarme por el tema de la oración es el que vas a encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 1 y 2. ¿Me acompañas? Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 1 y 2. O si quieres, como lo mencionamos siempre, ve a Lucas 11, 1 y 2. Los primeros dos versículos del capítulo 11 del libro o el Evangelio según San Lucas. Mira lo que está escrito ahí. Acompáñame, lo voy a leer. Así está escrito. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, no le dijo, atención, y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ves por qué titulé a este mensaje Enséñanos a orar? Porque esa es precisamente la petición que uno de los discípulos del Señor le hizo un día. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar tú a nosotros, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Aquí yo observo varias cosas con las que quiero comenzar este tiempo de instrucción y de aprendizaje de la escuela de oración. Observemos primero, desglosemos toda la riqueza que estos dos versículos contienen en el tema de la oración. Primero, notemos, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Familia, aquí hay algo importante que comprender. Jesús estaba orando. Sí, el maestro oraba. El maestro practicaba la oración. A través de los años, yo he conocido a muchas personas que conforme avanzan en su crecimiento del conocimiento de verdades bíblicas, conforme maduran en el conocimiento de cosas, poco a poco van viendo la oración como algo innecesario. Es más, y perdonen la franqueza, he conocido a través de los años personas que me han dicho que no necesitan orar, que no es necesario, que Dios conoce todas las cosas, que Dios lo sabe todo, que ellos confían en que Dios hará su voluntad en ellos, que Dios es soberano, que la oración al final de cuentas no va a cambiar las cosas, que Dios hará lo que se ha propuesto hacer independientemente de que oremos o no oremos. Pero ahí, en mi opinión personal, encuentro una deficiencia. Déjenme manejarlo en forma de pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús conocía al Padre? ¿Ustedes creen que Jesús conocía las Escrituras? ¿Ustedes creen que Jesús era un hombre maduro? ¿Ustedes creen que Jesús era alguien que conocía lo que el Padre estaba haciendo en ese momento histórico? A todas mis preguntas la respuesta es un rotundo sí. Y sin embargo, Jesús oraba. ¿Lo ves? No importa qué tan maduros pensemos ser, no importa cuántos años de vida cristiana ya hayamos vivido, no importa si alguno de ustedes me dice: pastor, ya tengo 50 años de haber conocido la salvación en Cristo, yo ya que le platico a Dios, déjame decirte que eso sería un verdadero desperdicio. ¿Por qué? Porque Jesús oraba. Este pasaje de las Escrituras describe a Jesús orando, la terminación, este es un verbo en participio. Se dice en nuestro hermoso lenguaje español que es un gerundio, un verbo con terminación ando, endo. Jesús estaba orando, ¿sí? Jesús practicaba la oración. Si
Ojalá que lo pueda expresar de una manera clara, franca, directa para ustedes, familia. Si Jesús oraba, ¿no necesitaremos orar nosotros? Si Jesús aprovechaba toda oportunidad que tenía para separarse un poquito del grupo y tener un tiempo de comunión con su Padre, ¿no necesitaremos nosotros hacer lo mismo? ¿Será que la oración es algo necesario? Cuando yo escucho, observo o conozco a una persona que no necesita orar, yo automáticamente en mi interior pienso, persona que no ha entendido qué es la oración. ¿Por qué? Porque la oración es comunión, la oración es común unión, es lo que nos mantiene unidos a la fuente que nos imparte vida. No puedo decirme un hijo de Dios, no puedo decirme parte de la familia de Dios sin comunicarme con Dios, sin tomar tiempo para la comunión con Él. Jesús estaba orando. Y la primera cosa que yo observo aquí, y la primera lección de la escuela de oración, familia, es que Jesús oraba. Y si Jesús oraba, tú y yo necesitamos orar. No podemos evadir esa responsabilidad. Ningún criterio, bajo ningún argumento, un verdadero hijo de Dios puede decir con congruencia que no necesita orar. Tal vez no necesites pedir ciertas cosas, tal vez no necesites preguntar ciertas cosas, pero tener comunión con el Padre, esa es una necesidad imperante en la vida de los hijos de Dios. Jesús estaba orando. Primera cosa que me llama la atención, el maestro oraba. Jesús tomaba tiempo para tener comunión con su Padre Celestial. Así que si Él oraba, yo necesito orar. Usted necesita orar. Todos los hijos de Dios necesitamos orar. Segundo, observemos algo. Dice que estaba Jesús orando en un lugar, ¿sí? En un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Yo tengo una impresión aquí. Puedo estar equivocado, pero tengo una impresión. Yo me doy cuenta como que el Señor se apartaba del grupo para tener un tiempo de comunión íntima con el Padre Celestial. Estaba Jesús orando. Notemos algo. No dice el autor que estaban Jesús y los discípulos orando. No. Los discípulos, por lo menos, si yo leo así estrictamente, al parecer ellos no estaban orando. Al parecer el que estaba orando era el Señor. Y algo pasó aquel día, algo especial vieron los discípulos, o bien ese discípulo en particular, del cual no conocemos su nombre, el autor no capturó el nombre de quién fue ese discípulo, y pudiera suceder que haya sido el mismo autor, no lo sé, pero estaba observando al Señor, orando, y cuando terminó de orar, en ese momento, él tuvo un deseo y solicitó que se le enseñara a orar. Hay tres cosas que saltan a la vista así cuando leo estos versículos. Número uno, el maestro oraba. Número dos, el maestro se apartaba para tener tiempos de intimidad con el Padre, independientemente si los muchachos lo seguían o no, si los muchachos oraban con él o no. Y ustedes saben, por ejemplo, que la noche en el huerto del Getsemaní, el Señor regresó varias veces porque él se apartaba, se iba a un lugar aparte para tener comunión con el Padre, y venía y le dice a los discípulos, velen y oren, oren conmigo. Le preguntó, le reclamó un poquito a Pedro, le dijo, ¿no has podido orar conmigo ni tan solo una hora? Qué interesante, porque observo, el maestro oraba, pero en segundo lugar, él se apartaba del grupo para tener comunión con el Padre. Familia, orar juntos es maravilloso, pero siempre debe haber un tiempo en el que nos apartemos para estar a solas con el Padre Celestial
y entrar en un tiempo íntimo. ¿Qué significa un tiempo íntimo? Un tiempo donde tú puedes abrir tu corazón, un tiempo donde tú le puedes decir al Señor lo que hay en tu corazón, lo que piensas, lo que sientes, lo que estás planeando hacer, lo que estás decidiendo hacer. Qué maravilla es cuando entendemos que la oración es un tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial. Y 3, veo que el Maestro inspiró a sus discípulos a orar. Los discípulos también practicaron la oración. Eso lo vemos después en los escritos de todos ellos, de los que tenemos registro en las Escrituras. El Señor los inspiró a orar. ¿Cuál fue la petición? Lo segundo, me llama la atención la petición que recibe el Maestro. Señor, enséñanos a orar. Me llama la atención por lo siguiente, familia. Yo quiero invitarles a que hagamos nuestra esa petición. ¿Por qué? Porque creo que debe haber en nosotros un sano deseo de aprender sobre la comunión con Dios. Me pongo a pensar, ¿qué habrán visto los discípulos? ¿Qué han escuchado los discípulos? A la distancia, viendo al Maestro a la distancia, algo vieron, algo oyeron, algo sucedió que provocó que cuando el Señor terminó de orar, vino a donde estaban sus discípulos y uno de ellos dijo, Maestro, Señor, enséñanos a orar. Familia, yo creo que necesitamos pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos enseñe a orar. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos. ¿Qué veo aquí? Que la oración es necesario aprender. En el orar hay muchas cosas que aprender, hay mucho que conocer, hay mucho que saber. Y esto me llama la atención porque creo firmemente que debe haber en el corazón de una hija sana, de un hijo sano, una hija y un hijo de Dios sanos, debe existir ese deseo, el deseo de aprender a orar. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Ahora, notemos el argumento. El discípulo le dijo al Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Notemos algo interesante. Esta expresión nos permite darnos cuenta que Juan el Bautista, en su tiempo, antes de que el Señor Jesucristo se manifestara, se diera a conocer su ministerio en la tierra, Juan ya había visto la necesidad de enseñar a sus discípulos a orar. Quiere decir que la oración es algo necesario y quiere decir que la oración es algo que se puede enseñar y que se puede aprender. ¿Lo ven? El discípulo dijo, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Quiere decir que ellos tuvieron conocimiento de que el Bautista tomó tiempo para enseñar y los discípulos del Bautista tomaron tiempo para aprender sobre el tema de la oración. La oración es un tema vital en la vida de los hijos de Dios. Dios es soberano. Dios va a hacer lo que Él se ha propuesto hacer, aunque yo ore o no ore. No has entendido la oración, porque Dios considera lo que le pedimos. Sí, por cierto, Dios escucha lo que le pedimos en la oración y considera lo que le decimos, y conforme a su voluntad, considerando lo que le decimos, hemos de ver su respuesta. Y eso es maravilloso, porque el discípulo dijo, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Pero aquí hay una diferencia maravillosa que quiero resaltar. Juan enseñó a sus discípulos a orar porque Juan lo consideró como parte de las materias que debía transmitirle a sus discípulos. Pero notemos algo, Juan enseñó a sus discípulos, es decir, Juan vio necesario, como parte de la formación de los que aman y desean servir a Dios, incluyó la materia de la oración en el currículo que le enseñó a sus discípulos. Pero aquí está la gran diferencia. Juan enseñó a sus discípulos, pero Jesús inspiró a sus discípulos. ¿Lo pueden ver? ¿Lo notan? Juan incluyó la materia, el tema de la oración en las lecciones que le enseñó a sus discípulos, pero Jesús
no les enseñó a sus discípulos, sino los inspiró. Y aquí hay algo maravilloso. Juan enseñó a sus discípulos, Jesús inspiró a sus discípulos. Es decir, Jesús no vio la oración como una materia que enseñar, sino como un ejemplo para transmitir. Fue su ejemplo el que causó un impacto en la vida de aquellos a los que les enseñó, de aquellos a los que discipuló. ¿Me explico? Es bien valioso esto, porque Juan enseñó la oración a sus discípulos como una materia. Pero no veo a Jesús enseñando la oración como una materia, sino mostrándose como un ejemplo que inspiró a los discípulos a pedirle que le enseñaran a orar. Lo que nos inspira a orar, familia, no son las enseñanzas de la oración, sino el ejemplo de las personas que practican la oración. Sí, déjenme decirles esto, es un poquito bochornoso, pero se pueden dar muchas lecciones de oración sin practicarla. Y Juan dio lecciones de oración, pero Jesús no dio lecciones de oración. Fue la petición de uno de sus discípulos lo que movió al maestro a enseñarles. ¿Quiere decir que Jesús no veía necesaria la oración? Por supuesto que sí, pero lo que debemos entender es que la oración se aprende por medio de la inspiración de los que la practican y no por medio de la enseñanza de los que dan una cátedra. No me malinterprete, ¿estoy diciendo que Juan el Bautista estaba mal? No, lo que estoy marcando es una diferencia garrafal entre una persona que ve la materia en el currículo del aprendizaje de los discípulos a una persona que ora, que tiene comunión con el Padre e inspira a la gente a decir, enséñanos a orar. La oración se puede aprender, la oración se puede enseñar, pero lo que impacta la vida de oración de la gente es cuando nosotros la modelamos, cuando nuestro ejemplo. Una cosa es, a ver, padres de familia, los que están ahorita participando de esta transmisión, todos ustedes, esos 57 dispositivos electrónicos detrás, hay varios padres de familias, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? Decirle a tu hijo, ándale, ponte a orar, o ponerte como un ejemplo de que cuando tú tienes tiempo, practicas la oración. ¿Ves la diferencia? Una cosa es ver la oración como una materia, incluso, me van a perdonar, conozco padres y madres cristianos que castigan a sus hijos poniéndolos a orar. Vaya cosa. Arrodíllate y ponte a orar. ¿Cuántas veces escuché esas frases de personas en mi infancia y en mi adolescencia? ¿Cuántas veces escuché personas que tenían conocimiento de la vida cristiana decirle a sus hijos, a mis primos, a mis familiares, ahora te pones a orar de ahí hasta que hayas orado 1 hora? Pues una cosa es poner a la gente a orar y otra cosa muy distinta es inspirar a la gente a orar. ¿Lo puedes ver? Juan enseñó a sus discípulos a orar, Jesús inspiró a sus discípulos a orar. Familia, es el ejemplo lo que inspira las verdaderas lecciones de la escuela de la oración. No pongas a tus hijos a orar, sé un ejemplo de tus hijos para orar. ¿Cómo reaccionas cuando hay una situación adversa? ¿Cómo reaccionas cuando te dan un diagnóstico negativo? Llorando, angustiándote, tus hijos te están viendo. O reaccionas con serenidad y tomas un momento y dices, Padre, no sé por qué está pasando esto, pero yo confío en el cuidado que tú tienes de mí. Yo descanso en que tú me estás formando y esto, no sé cómo, va a colaborar para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien.
tus hijos te están observando. Así como los discípulos estaban observando al maestro. Estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, no cuando terminaron, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Fíjate qué interesante. Uno le pidió: enséñanos. Y el Señor respondió en plural: les dijo. Les. Quiere decir que eso que les va a enseñar no era aplicable solo a uno, sino a todos los discípulos y en consecuencia a todos los hijos de Dios. Qué interesante es esto, ¿sí? El Señor inspiró a la oración. Ahora, veamos la respuesta. Ahora ocupémonos un poquito para ver la respuesta. La petición fue: enséñanos a orar. La respuesta del maestro, por favor, captemos dos cosas muy valiosas de considerar antes de ver la respuesta. Uno, que el sacrificio de Cristo todavía no había sido realizado, ¿ok? La obra redentora de Cristo todavía no había sido realizada. Los discípulos eran judíos que estaban bajo el pacto antiguo, ¿sí? Y a ellos se les va a dar ciertas instrucciones de cómo orar. Mucha atención, ¿sí? El sacrificio de Cristo todavía no se realizaba. Por eso es muy importante que los creyentes que estamos activos en el nuevo pacto tengamos el cuidado de observar que lo que se enseña en el Padre Nuestro, número uno, no es una oración que deba repetirse como tal. Las religiones tradicionales nos enseñaron a orar el Padre Nuestro. 5 Padres Nuestros. Ahora me va a rezar. Y como decía hace un momento, en mi niñez, cuando yo me confesaba con el sacerdote como penitencia, como castigo, me ponía a rezar 5 Padres Nuestros, 7 Aves Marías, etcétera, etcétera. No. Aquí hay 2 observaciones importantes. Uno, la respuesta que le va a dar el Señor a ese discípulo, primero debemos tomar en cuenta que le está respondiendo a varones judíos que estaban en el antiguo pacto, todavía, porque el sacrificio de Cristo todavía no había sido realizado, la sangre de Cristo no había sido derramada, el nuevo pacto todavía no estaba sellado, ¿ok? Atención a esto. Y 2, obvio que cuando les respondió, no les estaba enseñando una fórmula, un rezo, no les estaba diciendo repitan textualmente esto. Por ejemplo, no les dijo: cuando ustedes oren, repitan esto. No. Como respuesta, ¿qué les dijo? Y aquí es lo que quiero que notemos. ¿Cómo responde el Señor a la petición? Primero, una observación interesante. Y les dijo: cuando oren, me detengo aquí. Cuando oren. ¿Por qué me detengo? Porque el Señor no dijo: si alguna vez quieren orar. El Señor no dijo: cuando enfrenten necesidades. No, dijo: cuando oren. ¿Qué significa eso? Para mí significa que Jesús daba por sentado que los hijos de Dios oramos. ¿Me explico? ¿Sí? Cuando ores. No dijo: si alguna vez oras. Cuando estés en problemas, cuando estés en dificultades. No, dijo: cuando oren. Porque la oración no es, por ejemplo, estoy a Olga Encino un comentario que dice: la oración es tener una relación con Dios. No, mi querida Olga, una precisión. No, la oración no es una relación, es una comunión. Cuidado. Es algo que sucede entre 2 personas por separado, se ponen de acuerdo en algo, pero la comunión es parecida al matrimonio. Todas las demás personas fuera de mi matrimonio, yo tengo una relación con ellos, pero con mi esposa no tengo una relación. ¿Qué tengo?
una comunión. Hay un lazo más fuerte que la amistad que me une a mi esposa. Es un pacto matrimonial. Bueno, con el Padre no nos une una amistad solamente, nos une un lazo y es familiar. Ahorita lo voy a explicar. Déjenme un momentito. Ahorita lo explico. Pero necesitamos llevar esto todavía más allá, porque no es lo que sucede cuando hablamos con Dios, los hijos de Dios, con Dios. No es un muchacho hablando con otro muchacho, no es un amigo hablando con otro amigo, no. Es un hijo hablando con su padre. Y hay un vínculo más fuerte que la relación. Es una común unión. Esto es importante. Cuando oren, digan, plurales, cuando oren, no le dijo al discípulo, cuando ores, di. No. ¿Qué estamos viendo? Cuando oren, plural, digan, plural. ¿Qué dijo el maestro? Digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí me voy a detener. Quiero transmitir esto porque es muy importante. ¿Qué dijo el Señor? Dijo que cuando oremos, digamos Padre nuestro, porque lo que debemos entender es eso, que el vínculo que nos une con Dios no es una relación, no es una amistad, no es un compañerismo, es un lazo familiar. Dijo Jesús que le llamáramos a Dios Padre. La comunión entre un creyente y Dios es la comunión entre un padre y un hijo. Mis hijos no tienen una relación conmigo, mis hijos tienen comunión conmigo. Mis hijos se sienten dueños de lo que yo tengo. Mis hijos dan por cierto que todo lo mío es de ellos. Ellos dan por cierto que lo pueden tomar, que lo pueden recibir. Ellos dan por cierto eso. ¿Por qué? Porque entre ellos y yo no hay una relación, hay una comunión, hay un lazo muy fuerte que nos une. Ese lazo es la comunión entre hijo y padre. Y eso es lo que debemos aprender en esta primera lección de la escuela de oración. Todo lo demás que he explicado es para llegar a este punto. ¿Qué es lo que enseñó el maestro como respuesta a la petición, enséñanos a orar? Lo que enseñó es que cuando tú y yo oramos, estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Estamos hablando con papá. Estamos hablando con un ser con el que tenemos un vínculo. Y aquí hay algo bien importante, bien serio, bien delicado. Aquí hay una pregunta delicada. La pregunta es, cuando tú oras, ¿con quién estás hablando? Ay, pastor, con Dios. Momento, no, detente. La pregunta va más allá. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Quién es Dios para ti? Te vas a sorprender, porque hay personas que saben que orar es hablar con Dios, sí, pero en realidad se están acercando a Dios como el Altísimo. ¿Sabías tú que esta respuesta, cuando le dijo el discípulo, enséñanos a orar, y que Jesús le haya dicho, cuando oren, díganle Padre, era un escándalo en ese tiempo? ¿Por qué? Porque en la cultura judía, en el pacto antiguo, el judío oraba al Dios Altísimo, Adonai, el Altísimo. Esto es bien importante porque cuando se pronuncia la expresión el Altísimo en un contexto de respeto y de admiración, lo entiendo, pero cuidado, porque Altísimo quiere decir que está tan alto que no lo voy a alcanzar. Quiere decir que está tan lejos que no me va a escuchar. No tengo certeza si me va a escuchar. Y aunque tú y yo elegantemente digamos, oh Dios Altísimo, ¿sabes qué estamos diciendo? Estamos diciendo que es tan altísimo, tan alto y tan elevado que no tenemos la seguridad de que nos escuche, de que nos entienda, porque está demasiado alto, demasiado elevado. Jesús no dijo, cuando oren digan
Oh Adonai, no. Dijo, cuando oren, llámenle Padre. Uy, ¿lo captas? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo ves a Dios? Podría preguntar, ¿cuál es la imagen mental que tenemos de Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo ves como el Altísimo? Otros lo ven como el amo. Sí, el amo, el dueño de su vida y el que la tiene a su merced y nos puede destruir en cualquier momento. Hay miedo, hay temor. Ay, Dios, Dios. Déjenme decirles que a través de los años yo he conocido personas dentro del contexto de las congregaciones que me han dicho, pastor, ore usted por mí, es que a mí me da mucho miedo orar. ¿Qué? ¿Cómo que te da miedo orar? ¿Con quién estás hablando? ¿Con el amo? ¿Con el que es dueño de mi vida y la puede aplastar en cualquier momento? No, estás hablando con tu padre, estás hablando con tu papá. En algún momento le tuve miedo a mi papá, sí, cuando me portaba mal, sí, cuando no entendía los intereses de mi papá, pero llega un momento en que conoces a tu papá y sabes que puedes hablar con él y te has portado mal, ¿no es cierto? Papá, necesito hablar contigo, papá, necesito hablar con usted, yo reconozco que me equivoqué, la regué, perdóname. Ah, hay comunión, porque no estamos hablando con el amo, estamos hablando con papá. ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios cuando te acercas a platicar con él? ¿Es el Altísimo? ¿Es el amo? ¿O tal vez es el jefe? ¿Sí? El que permanentemente supervisa nuestro comportamiento y nos puede castigar o tal vez nos pueda ignorar porque no merecemos su atención. Esas son imágenes distorsionadas de Dios. Por eso la respuesta del maestro es muy hermosa. Aunque le está diciendo esto a varones judíos y aunque el sacrificio todavía no es realizado, les está enseñando una gran lección sobre la oración, y es que, familia preciosa, cuando oramos estamos hablando con papá. Yo no sé cuál haya sido el contacto que tuviste con tu papá. Tal vez tu papá fue un hombre muy severo, tal vez tu papá fue un hombre que nunca te prestó importancia, tal vez tu papá fue un hombre áspero, rudo, que te maltrató, pero déjame decirte que este Padre, aleluya, es el Padre que siempre soñaste tener. Es Dios, es Altísimo, es amo, es jefe, pero ha elegido identificarse con nosotros como nuestro Padre. Aleluya. Es mi Padre celestial. Cuando yo llego a tener ese tiempo de comunión con sus brazos, Él me ama, no está juzgando mi comportamiento. Claro que sabe que me porté mal, claro que sabe que me equivoqué, claro que sabe, pero hay una gran ventaja: conoce mi corazón, sabe si me equivoqué por hierro o por malicia, sabe perfectamente bien y no me está juzgando y no está diciendo, así que quieres que te dé para esto, te portaste mal, hiciste esto mal. No, mi amada, no, mi amado. Es nuestro Padre celestial. Ustedes, pues, cuando oren, díganle, llámenlo. No lo llamen Altísimo, no lo llamen amo, no lo llamen jefe. Llámenlo Padre, porque es su Padre celestial. Y es que esto es súper importante entenderlo, familia, porque el concepto que tengamos de Dios es lo que va a gobernar nuestro tipo de comunión con Él. Si yo veo a Dios como el Altísimo, como el inalcanzable, Señor, aunque soy faltoso, aunque no lo merezco, Padre, yo sé que te he fallado, yo sé que últimamente no me he congregado, sé que he descuidado la lectura de la Biblia, Señor, sé que me porto mal. Eso no es una comunión con tu papá. Eso es una comunión con el Altísimo, como si todavía estuviéramos viviendo en los lineamientos del antiguo pacto.
No, tú y yo no formamos parte de la familia de Dios en el pacto antiguo. Estamos formando parte de la familia de Dios en el pacto sellado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La sangre, los que me acompañaron esta mañana lo recordarán, la sangre que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La sangre con la que el Padre potestad de las tinieblas, la sangre con la que el Padre nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Sí, es correcto, tal vez tengo que pedirle perdón por algo, tal vez hice algo que no era correcto, pero mi Padre no está con el cinturón en la mano. Necesito quitarme esa imagen, porque esa imagen distorsionará mi comunión con Él. No sabré cómo hablar con Él como mi Padre. Y para esto, familia, es que es necesario desarrollar una identidad de hijos. ¿Por qué? Veamos lo que las Escrituras nos enseñan acerca de esto. ¿Qué dice Juan 3:16? Tú conoces ese versículo, lo sabes de memoria. Porque de tal manera que amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? ¿Cómo demostró ese amor? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna, la vida zoé, la vida increada, la vida superlativa, la vida de Dios mismo impartida. De tal manera nos amó el Padre. Mi papá me ama de tal manera que dio a su Hijo, dio al unigénito, para que se convirtiera en el primogénito. ¿Recuerdas lo que dice Pablo? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira esto, mira qué maravilla, porque después de leer Juan 3:16, que me habla de que Dios me amó de tal manera que me dio a su Hijo para que si creía en Él no me perdiera, mas recibiera la vida que me ofrece por medio de Cristo. Mira lo que dice Juan capítulo 1 versos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, aleluya, de ser hechos hijos de Dios. Atención, atención, lee bien. Te dio el derecho de ser hijo. Por eso el Señor les estaba adelantando a que fueron sus discípulos: cuando oren, díganle Padre, porque para esto me envió, para que los que creen en mí no se pierdan, pero reciban vida, la vida superlativa. Me envió para que todos los que me reciban, los que crean en mi nombre, les dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y atención con lo que viene enseguida: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, sino engendrados de Dios. Familia, una cosa es ser hijo creado, que es vivientes, y otra cosa es ser un hijo engendrado. ¿Qué es engendrar? Engendrar es transmitir la genética. Engendrar es que los genes de un hombre se transmitan al hijo para que la vida de él se exprese a través del hijo. Mira las palabras que se están utilizando en las Escrituras, familia preciosa, porque lo que se nos está comunicando es que si nosotros recibimos a Cristo y hemos creído en su nombre, nos ha dado el Padre la potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos creados por Dios, sino engendrados por Dios. Esa es nuestra identidad. Vamos, me gusta lo que estoy leyendo, Ofelia Quesada. Qué importante es conocer nuestra identidad. Qué importante es conocer nuestra identidad de hijos. Y no solo de hijos amados. De tal manera me amó que dio a su Hijo. Yo he creído en Él, no me perdiera, pero no solo no me perdiera, sino que recibiera la vida zoé, la vida superlativa. Ahora, los que hemos recibido al Señor,
y creemos en su nombre, nos ha dado una potestad. ¿Cuál es esa potestad? La de ser hechos hijos de Dios, engendrados por Dios. Me encantaría que tú captes esta idea y que te atrevas. Si me quieres apoyar, escribe aquí: soy legalmente hijo engendrado de Dios. Hijo engendrado, soy un hijo engendrado, me engendró, me transmitió su genética. Por eso la Escritura afirma que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque se nos ha transmitido la genética espiritual. Aleluya. Esto es glorioso, esto es poderoso. Déjame darle un aplauso a Dios aquí donde estoy, porque esto me lo ha dado mi Padre y es correcto, Ofelia, es correcto, nos ha dado el ADN divino. Por eso Pedro en su carta dice que ahora somos participantes de la naturaleza divina, una nueva naturaleza. Soy una nueva creación, soy un hijo engendrado por Dios. Ahora, esto es interesante porque precisamente en la charla, en la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, Juan capítulo 3, hay cosas que entender ahí. El Señor le dijo a Nicodemo, Juan 3:3, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esto es el verso 3. Y en el verso 5 le dijo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Pero yo ya nací de nuevo, aleluya, yo ya nací de nuevo, soy un hijo engendrado, y como hijo engendrado, ¿sí? Yo he nacido de nuevo, he nacido de la carne y he nacido del Espíritu. Y mira qué interesante, porque el versículo 6, Juan 3:6, mis lentes se me están empañando porque estoy emocionado y estoy sudando porque aquí está calientito y yo estoy bien emocionado. Pero mira Juan 3, verso 6, lo que es nacido de la carne es carne. Atención, los que me siguen, los que me han aprendido, mira, lee con detenimiento, porque lo que es nacido del Espíritu con E mayúscula, Espíritu con E minúscula es. O sea, soy un hijo de Dios engendrado, legalmente tomado por el Padre, legalmente engendrado. Es que esto es glorioso, familia. Yo he escuchado a muchas personas usar la terminología de que Dios me adoptó como hijo. No, ese es un mal concepto. Sí lo menciona la Escritura, pero hay que interpretarlo de manera correcta. Di conmigo, Dios no me adoptó, Dios me engendró por el nuevo nacimiento. Por el nuevo nacimiento es que puedo ver el reino de Dios, y por el nuevo nacimiento es que puedo entrar en el reino de Dios. Y porque he nacido de nuevo, se me ha dado la genética espiritual, tengo el ADN de Dios, soy un hijo de Dios, y cuando oro no estoy hablando con el Altísimo, no estoy hablando con el amo, no estoy hablando con el jefe, estoy hablando con papá. Aleluya. Amén. Estoy hablando con mi Padre Celestial. Estoy teniendo comunión con Él. Déjenme abrir un paréntesis. ¿Cómo no se iba a emocionar ese discípulo? ¿Cómo no le iba a pedir al Señor, enséñanos a orar? Si Jesús oraba desde la perspectiva de un hijo hablando con su papá, no desde la perspectiva de los sacerdotes y los varones judíos que hablaban con el Adonai, con el Altísimo, con esa reverencia del inalcanzable. ¿Cómo no le iba a pedir ese discípulo al Señor que le enseñara a orar si lo observó, lo escuchó? Él no está orando como oran los judíos, Él está orando de una manera diferente. Está orando de una manera distinta. Cuando terminó Jesús de orar, se acercó y dijo, enséñanos a orar, maestro. Quiero esa comunión con el Padre. No, los judíos tienen relación, los judíos tienen prácticas religiosas, pero yo estoy viendo que tú tienes comunión con el Padre Celestial, y por eso, atención, ubiquémonos, por eso, aunque la obra redentora todavía no se realizaba y definitivamente no les estaba enseñando un rezo, el maestro, voy a usar esta expresión, interprétenla en el contexto de lo que estoy tratando de enseñar, el maestro no aguantó y les dijo, cuando oren a su Padre Celestial. Lo que acaban de ver que yo hago allá no se parece a lo que los judíos hacen. Lo que yo hago allá es un hijo
platicando con su papá. Alabado sea el nombre del Señor. Me hago entender, familia. Me hago entender. Mira lo que la Escritura dice. Primera de Juan 3:1. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo ya no nos comprende. Por eso el mundo dice: estos están locos, estos ya se deschavetaron. Porque a Él, al Hijo, a Cristo, tampoco lo conocieron. Porque al Padre no lo reconocen como Padre. Para ellos es una locura, pero para ti y para mí, como afirma Pablo en una de sus cartas, la palabra de la cruz es se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Qué glorioso es entender esto. Cuando yo oro, estoy platicando con papá. No hay secretos, no tengo que ocultarle nada. Él sabe si lo que dije fue una mentira. Él sabe si lo que dije todavía es producto de mi naturaleza pecaminosa con la que todavía ando. Todo. No tengo que ocultar nada. Por lo tanto, puedo abrir mi corazón y decirle: Padre, me equivoqué. Papá, ayúdame. Papá, no quiero seguir fallando en esto. ¿Y qué dice la Escritura? Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? Estas verdades bíblicas tienen congruencia cuando entendemos esto, cuando comprendemos estas verdades. ¿Sí? Soy un hijo engendrado, legalmente posición de la familia de Dios, y he sido habilitado para poder expresar la vida que me ha sido impartida. Mira, sigo. Por eso Gálatas 4:6 afirma: y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Tú sabes lo que quiere decir Abba, Padre. ¿Qué es la palabra Abba? Papito. ¿Por qué le puedo llamar a Dios, al Altísimo, al Amo, al Jefe? ¿Por qué yo le puedo hablar con esa confianza? Porque soy hijo, y por cuanto soy hijo engendrado, Dios envió a mi corazón, a tu corazón, a nuestros corazones, ha enviado el Espíritu de su Hijo, el cual clama dentro nuestro: Abba, Padre, Papito. Qué maravilla es entender esto. Cuando yo oro, estoy hablando con mi papá. Y por eso veo lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y por eso, familia, aquí es donde ustedes, los que me acompañan en las mañanas al tiempo devocional, me escuchan orar y me escuchan decir: hablo a Dios como mi Padre, hablo en la confianza de un hijo, hablo en el entendimiento de estas verdades. Por eso hoy les estoy dando las citas bíblicas, pero cuando estamos en la mañana, ¿verdad que me escuchan mencionar esto? Y por eso, esto último, Romanos 8:14, cuando dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, es cuando yo me fundamento para decir: Espíritu Santo, háblame, enséñame y corrígeme, porque soy hijo. Y por cuanto soy hijo, el Espíritu Santo me habla. Ojalá que me explique, no me lo vayan a torcer, no me lo vayan a manejar, no me lo saquen de contexto. Tengo derecho a que el Espíritu Santo me hable, porque soy hijo, porque he sido engendrado. Tengo derecho a escuchar la dulce voz del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu nos habla. Mira, tengo un ejemplo en Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Quién? El Espíritu con E mayúscula. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo nos habla y nos puede dar instrucciones. Ve a tal lugar,
llámale a fulano, dale esta palabra, tal persona está en peligro, intercede por esta persona. Antier, mi despertador, yo lo pongo a las 6 de la mañana para preparar todo para la transmisión de las 7 de la mañana. A las 5 de la mañana, soñando que una persona estaba atravesando una situación adversa. Yo conozco a esa persona, yo tengo comunión con esa persona, y cuando percibí eso, inmediatamente abrí los ojos y comencé a orar. Gracias, Espíritu Santo. Padre, yo pongo la vida de esa persona en tus manos. Las 5 de la mañana. ¿Yo qué voy a saber lo que está pasando con esa persona a esa hora? No necesito hablar y decirle, oye hermano, Dios me despertó. No. Ora. Y si el Espíritu te dice, llámalo. Porque el Espíritu da instrucciones, el Espíritu nos habla, pero también nos enseña. Primera de Corintios capítulo 2 verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, atención, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí hay fundamentos bíblicos. Que al pastor Ramiro se le ocurre, se saca de la manga eso de háblame, enséñame. No, aquí está fundamentado en las Escrituras. Son lecciones de la escuela de oración. Soy hijo, y por cuanto soy hijo, el Padre envió al Espíritu de su Hijo a morar en mi corazón. Y porque soy hijo, el Espíritu Santo me guía, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y le puedo pedir al Espíritu Santo, háblame. Le puedo pedir al Espíritu Santo, enséñame. Y le puedo pedir al Espíritu Santo, corrígeme. Sí, mira, Hebreos capítulo 12, versos 4 al 6, dice, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquí tienes. Claro que también nos corrige, pero es maravilloso, ojalá que me explique, cuando cada mañana tú y yo le decimos al Señor, corrígeme. Cuando voluntariamente le pedimos al Espíritu de Dios, corrígeme. Si hay un concepto equivocado, si hay una actitud errónea, si hay un hábito improductivo, corrígeme, Señor. Eso es maravilloso, porque es como pedirle al Padre que ejerza el Espíritu Santo esta facultad en nosotros. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Familia, qué petición tan maravillosa le hizo aquel discípulo al Señor Jesucristo. Enséñanos a orar. ¿No creen que esta debe ser nuestra petición al Padre? Enséñanos a orar. Pidámosle al Padre que nos enseñe a orar. Pidámosle a quienes con su ejemplo nos inspiran a orar, que nos enseñen lo que en esta importante área ellos han aprendido y todos necesitamos aprender. Pidámosle al Padre que nos enseñe a orar. Dicen amén. Acompáñenme. Hablemos con papá. No vamos a platicar con el Altísimo, aunque lo es. No vamos a platicar con el amo, aunque lo es. No vamos a platicar con el jefe, aunque lo es. Vamos a platicar con papá. Padre precioso, maravilloso Padre celestial, gracias. Gracias por la bendición de poder entender estas cosas, de poder transmitirlas a través de este medio, de poderlas poner al alcance de tus hijas y de tus hijos, Señor, y de que podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad para nosotros. Gracias. Gracias porque me has engendrado, no solo me has creado. Me creaste como un ser humano, me diste alma, por eso soy alma viviente, pero me permitiste nacer de nuevo, y ahí, en el nuevo nacimiento, nací del agua
y nací del Espíritu. Y lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Vida soy. Y porque he nacido de nuevo, por cuanto soy hijo, tú has enviado al Espíritu de tu Hijo a morar en mi corazón. Él es el que clama en mí, Abba, Padre. Por ser mi Padre. Gracias, maravilloso Rey. Gracias por la bendición de saberme un hijo tuyo, de poder establecer mi identidad en esta verdad, que no me la estoy inventando, que no estoy usando mi imaginación, todo lo estoy fundamentando en la Escritura y estoy entendiendo todo esto. Padre, enséñanos a orar. Enséñanos el valor de la oración. Enséñanos el valor de la comunión contigo, Padre Celestial. Revélanos por medio de tu Santo Espíritu. Háblanos, enséñanos y corrígenos por medio de tu Espíritu para que sepamos orar y dar así honor, gloria, honra y alabanza a tu poderoso nombre. Padre, en Cristo, nuestro glorioso Rey y Señor. Amén. 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 Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Gracias a Dios. Familia, esta serie apenas comienza. Hoy he compartido con ustedes el fundamento. Enséñanos a orar. Próximo miércoles, Dios mediante, el tema que voy a compartirles en las lecciones de la Escuela de la Oración es la importancia de la conexión. No se lo pierdan. Si esto que hemos visto hoy te ha impactado, te ha ayudado a entender, necesitas acompañarme el próximo miércoles a las 8 de la noche nuevamente aquí en la página de Ramiro Elvidres y recomendarle a otros que se conecten para que aprendamos las lecciones de la Escuela de Oración. Gracias por acompañarme, familia. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias a todas y a todos los que hacen un comentario. Gracias. Sí, Jorge Carlos, somos hijos engendrados, legalmente portamos la vida del Señor y su naturaleza divina y la ponemos por obra en comunión con el Padre. Amén. Adoramos al Padre. Maravillosa gracia. Amén, amén, amén. Gracias por esta petición contestada, aprender a orar. Amén, amén, amén y amén. Familia preciosa, gracias por acompañarme a este estudio sobre la oración. Esto apenas comienza, esto apenas arranca y vamos a aprender muchas lecciones en la Escuela de la Oración. Las y los espero mañana a las 7 de la mañana a nuestro tiempo con Dios. Anímate, párate un poquito más temprano, conéctate media hora, conéctate 45 minutos, conéctate la hora que transmito para que todo esto modelado ya no como una enseñanza, sino como un ejemplo de vida. ¿Ok? Me dice Mercy que sus abuelitos, don Jonás y Chelito, estuvieron presentes en la transmisión y les gustó mucho el mensaje. Mi amado hermano Jonás, mi amada hermana Chelito, un abrazo cariñoso para ustedes. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Qué bueno, Ofelia, que me dices que es una enseñanza excelente. No se pierdan. Próximo miércoles, 8 de la noche. Familia, descansen. Pasen una linda noche. Gracias por acompañarme. Disfruto compartirles lo que he aprendido. Y ustedes saben que esto no es ciencia humana. Esto es lo que hemos aprendido en la Escuela de la Oración. Así que les bendigo esta noche. Le pido a Dios les regale una noche linda de sueño reparador, de sueño tranquilo. Y mañana, Dios mediante, si nos presta vida el Señor, nos conectamos a las 7 de la mañana a nuestro tiempo con Dios. Si no te puedes conectar a las 7 de la mañana, a las 6 de la tarde, mi amada Mari comparte su programa Merendando con Mari. Así que conéctense. Gracias. Buenas noches, familia. Bendecidas y bendecidos. Somos hijos engendrados. La vida de Cristo legalmente y ponemos todo esto en práctica en la comunión con nuestro Padre Celestial. Bendecidas y bendecidos. Gracias por acompañarme.
Todavía no corto porque estoy esperando el delay para que no me quede congelado en la pantalla. Bendecidos.